presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, señora decana de la Facultad, presidenta de la Asociación de la Prensa, corresponsales, periodistas, amigos todos. En estas circunstancias suele uno comenzar expresando la satisfacción de encontrarse aquí. Y aunque sea un tópico, yo quiero caer en el mismo, porque efectivamente estar aquí para mí es un motivo de satisfacción doble. Por un lado, estar en el Instituto Empresa, una entidad con la que he estado vinculado en el pasado como miembro de su consejo asesor durante muchos años, y por otra parte, estar con algunos de nuestros más importantes prescriptores. Lo que nosotros hacemos, que es intentar promover la imagen de España en el exterior, tiene que contar con la colaboración, con la complicidad, también con el análisis crítico de los corresponsales extranjeros, de los periodistas en general, como transmisores de aquellas ideas y mensajes que nosotros queremos hacer llegar por el mundo. Yo no voy a comentar estos tres apartados que sirven de encuadre a este encuentro. Sí diría muy brevemente que sí estamos claramente en una recuperación. Diré también que estamos en tiempos de renovación. Y en cuanto a peligros, pues efectivamente siempre tenemos peligros que nos acechan y esta época o este momento no es ajeno a esa norma general. Me gustaría tener algo más de tiempo del que me han dado, pero también soy persona disciplinada y comprendo que a lo largo de una mañana de muchas intervenciones pues hay que limitarse. Procuraré en estos 12 o 13 minutos que me quedan decir un poco lo que estamos haciendo y los resultados que estamos obteniendo. La marca España nació hace poco más de 3 años, en julio del año 2012. Como saben ustedes, todos uno de los momentos más bajos en la valoración que merecía nuestro país, básicamente por la situación económica imperante. En julio del 2012, el indicador más popular, tan popular que la portera de mi casa cuando salía por las mañanas me decía: hoy ha vuelto a subir la prima de riesgo. Se convirtió en algo que era de dominio público. Ese indicador, como digo, se ascendía, escalaba casi todos los días y se situaba muy cerca a los 700 puntos. Ese es el momento en que nacimos nosotros, por tanto, un momento fácil para que nuestros resultados, nuestra actuación, produjera algunos resultados. Estábamos tan bajos, estábamos tan mal, que aunque lo hiciéramos muy mal, casi seguro mejoraríamos algo la imagen de nuestro país. Y así fue. Nosotros desde el principio nos fijamos cuál iba a ser el hilo conductor de nuestra comunicación. El hilo conductor de nuestra comunicación, éramos conscientes que en un programa, que en un plan que es a medio y largo plazo, tendría que ir cambiando a medida que el entorno cambiase. En ese arranque del verano de 2012, la preocupación económica era la preocupación dominante y por eso, y sobre todo, la desconfianza sobre la capacidad de España de sobrevivir a esas circunstancias. Por eso, nuestro primer mensaje, nuestra primera línea de conducción era tendente a recuperar la confianza. Queríamos que España no fuese percibido como un país incapaz de cumplir los compromisos a los que se sometía voluntaria o obligadamente, y queríamos que España fuera percibida en el exterior como un país, lo que los ingleses llaman reliable, un país en el que se podía confiar. Y para ello echamos mano de la historia de los compromisos asumidos por España a lo largo de los últimos, yo diría que un siglo y medio, puesto que arrancábamos de la última fecha en la cual España había hecho default. España no había cumplido sus compromisos económicos, que fue en 1847. Y como después, a lo largo de momentos de convulsión histórica, como las guerras mundiales, la guerra civil, los problemas económicos de todo tipo, España siempre había cumplido. El mensaje, por tanto, que queríamos transmitir es que estábamos hablando de un país que basaba
por serias dificultades, pero que cumpliría. Eso dio lugar a que progresivamente en nuestras presentaciones, con analistas, con periodistas, con personas creadoras de opinión, se fuese cambiando ligeramente, pero con cierto escepticismo, la capacidad que España tendría de afrontar esos serios obstáculos, serias dificultades en las que estaba inmerso. En el año 2014, y con ya algunos índices económicos que empezaban a mostrar que no seguíamos cayendo, sino que empezábamos ligeramente a frenar los graves desequilibrios, nuestro hilo conductor pasó a ser el de España un país de oportunidades. Ya no era tanto responder de manera negativa a las situaciones que nos encontrábamos, sino empezar a ser activos en la transmisión de nuestros mensajes y presentar a España como un país de oportunidades. Un país de oportunidades porque España es un país grande en el contexto europeo, es un mercado de 46 millones de habitantes, más 60 millones de turistas que pasan una media de 5 días al año en nuestro país. Es un mercado donde se había sufrido una seria caída de los valores económicos de nuestros activos, depreciaciones del 20, del 30, en algún caso hasta el 40%, lo cual hacía posible y atractivo para el inversor extranjero tomar posiciones en España, y un país también donde teníamos una mano de obra cualificada y disponible en muchos sectores, cosa que en algunos otros países pues no se daba en esas circunstancias. Pero simultáneamente mostrando que algunos índices que valoran mucho los inversores extranjeros, como son los costos laborales, como es el movimiento de la productividad, etcétera, estaban mostrando índices y evoluciones favorables. El mensaje, por tanto, fue Spain, a land of opportunities, España un país donde merece la pena invertir, con el que merece la pena ser socio, comerciar, trabajar, etcétera. Posteriormente, en el año pasado, ya más consolidado ese inicio de recuperación, fuimos pasando el mensaje hacia el talento. Nos parecía que lo que teníamos que destacar de España es que España es un país de talento, un país que tiene personas en muchos campos en los cuales se destaca por el talento. País que tiene arquitectos, médicos, ingenieros, profesionales de todo tipo, deportistas, cocineros, modistas, que ocupan lugares de vanguardia en los distintos rankings mundiales. Y España, como país de talento, es el mensaje con el que estamos trabajando en la actualidad. Esta noche, a las 8, en la Plaza de Colón, y con la asistencia de la alcaldesa de Madrid y el ministro de Exteriores, presentaremos un videomapping, que es un espectáculo de luz y sonido, sobre este lema, España, país de talento, destacando lo que es la innovación, la creatividad, el ingenio, la innovación como armas y como atributos distintivos de nuestro país. Esta es un poco, digamos, la línea argumental que hemos seguido. Me referiré muy rápidamente a qué resultados percibimos de la acción conjunta de todos los españoles, porque algo que hemos destacado desde el comienzo de nuestra organización, de Marca España, es que todo esto es un esfuerzo de un país, es un esfuerzo colectivo, es un programa o un plan no político, no amparado por ningún partido, aunque lógicamente el partido que está en el gobierno es el que me proporciona una mínima infraestructura de trabajo y me facilita el intento de coordinación de las distintas actividades que se hacen por los distintos departamentos e instituciones del gobierno. Es un programa no partidista, es un programa a medio y largo plazo y es un programa, como llaman los norteamericanos, es un programa win-win, es un programa donde nadie pierde. Si la imagen de España mejora en el exterior, ganamos todos. Habrá más gente que venga a estudiar a España, habrá más gente que venga a trabajar, habrá más gente que traiga dinero a España, habrá más gente que venga a retirarse, habrá más gente que venga como turista y habrá un mayor
interés y una mejor opinión sobre los productos españoles a la hora de consumirlos fuera, es decir, aumentará nuestras exportaciones. Realmente el potenciar la imagen de un país no tiene ninguna contraindicación negativa. Nadie debería de mostrar resistencias a los esfuerzos colectivos de todo el mundo por promover la imagen de un país. Desde el principio nos preocupó tener métricas, tener unos sistemas objetivos que midieran la evolución de la imagen de España en el exterior. Y esas métricas han sido variadas. Nosotros trabajamos básicamente con 5 sistemas de medición de la imagen de España. Uno proporcionado por el Reputation Institute, una organización internacional que realiza 40.000 encuestas al año en todo el mundo y clasifica a los países en función de su reputación resultante de las respuestas de esos 40.000 entrevistados. Trabajamos también con unas encuestas que realiza el Instituto Elcano. Elcano observa cuál es el grado de presencia global de España. Estamos hablando de imagen del país, por tanto presencia global, lo mismo cultural, militar, de cooperación o de cualquier sector, y también la opinión que los demás tienen sobre España. Trabajamos también con una métrica que consiste en conocer los estudios, los análisis que hacen los 30 bancos de inversión del mundo. Todos los bancos de inversión hacen un análisis sobre España 1 o 2 veces al año y nosotros medimos los resultados que dan estos bancos. Los resultados básicamente consisten en una recomendación que hacen a sus clientes y a los inversores y a los que confían en los respectivos bancos, que se reducen a 3 palabras. La primera es buy, que quiere decir comprar, invertir en ese país, apostar por él. La segunda es hold, quiere decir mantenga usted las posiciones que tenga. Y la tercera es sell, es decir, venda ese país porque el país no ofrece futuro. A finales del año 2012, en este índice, de esos 30 bancos teníamos 26 que recomendaban sell, es decir, venda usted lo que tiene en España, 3 que decían hold, manténgalo, y 1 que decía buy, uno despistado o que veía las cosas con anticipación, decía eso. A finales del año 2014, el último índice que tenemos, la suma de esos 30 bancos, que son, como digo, los principales bancos del mundo, se había invertido por completo. Teníamos 24 diciendo buy, teníamos 4 diciendo hold y teníamos 2 que todavía decían deshágase usted de sus posiciones en España. La cuarta medida que tenemos es una medida más dedicada al mercado interior, que es un índice bastante complejo, construido por el ESIC, una escuela de negocios que se llama el Mesías, y que nos va midiendo el grado de influencia que tiene, de aceptación o de rechazo, la utilización del término España para los exportadores españoles, para aquellos que tienen que vender productos o que tienen que hacer campañas de sus propios productos o servicios. En esta también hemos observado una mejoría sustancial en los 2 últimos años, donde tenemos ya en cualquiera de las comunidades autónomas, lo cual incluye Cataluña y el País Vasco, más gente que opina que le interesa estar bajo el paraguas de España que estar intentando alejarse. Les recuerdo que hace poco más de 3 años el consejero delegado del primer Banco Español decía que utilizar la palabra España o la nacionalidad española para identificar a su banco le perjudicaba, que le costaba más su financiación por asociarse con España y prefería presentarse como global y multinacional que como español. Eso se ha producido un cambio verdaderamente muy importante. Hay un teléfono por ahí que dice que no me ha entendido. Confío que sea solo el teléfono y que ustedes sí me entiendan. Bueno, entonces, estas métricas y la de Reputation Institute, que es probablemente la más internacional y objetiva, nos dice que vamos subiendo posiciones en ese ranking mundial. De unos 150 países que son analizados, nosotros nos movemos en este momento
entre el lugar 16 y 17, justo detrás de Francia y por delante de Italia en cuanto a la valoración que los demás ciudadanos del mundo hacen sobre España. Tenemos, por tanto, una posición bastante razonable, teniendo en cuenta que los 5 o 6 primeros lugares de percepción de imagen lo ocupan siempre países nórdicos y Nueva Zelanda, que son países que siempre tienen, en parte también por su poca presencia internacional, pues tienen una buena imagen, porque son países que están muy bien organizados, que son países serios, que son países respetables. Pero después de esos nórdicos, que son pues y Nueva Zelanda y Canadá, que ocupan siempre esos lugares, pues ya vienen los países de más peso y entonces pues estamos ahí en ese grupo razonablemente. ¿Qué es lo que sale al final un poco de todo eso? Pues lo que sale al final de todo eso es que la imagen de España, los teléfonos están dispuestos a boicotear la intervención. Lo que sale después de todo eso es que la imagen de España es una imagen bastante positiva en casi todo el mundo. Incluso en los momentos de crisis y dificultades, España es un país que resulta simpático, que muestra de alguna manera una serie de atributos de calidad de vida, de simpatía de la gente, de hospitalidad, etcétera, que ni en los peores momentos se pierden. Pero lo que sí se pierden en los momentos de dificultades económicas como los que hemos vivido son eso que los sociólogos llaman no valores cálidos, que serían estos primeros, sino los valores fríos. Los valores fríos son los que hacen referencia a esa capacidad de cumplir con los compromisos, de ser un país fiable, de ser un país al que se le puede prestar dinero, de ser un país que va a cumplir aquello que ha dicho, etcétera, etcétera. Y estos son los valores que en estos 2 últimos años, y especialmente en el año 2014, han crecido de manera bastante notable en datos objetivos, como digo, por informes, estadísticas y encuestas realizadas siempre por terceros, porque las métricas tienen que ser independientes para ser fiables y para que nos sirvan para ver en aquellos puntos donde nuestra imagen es peor e intentar de alguna manera con nuestra acción, nuestra promoción, nuestras recomendaciones, intentar ir modificando esos puntos más negativos. Hoy se puede decir que España, sus productos, sus nacionales, sus empresas, sus institutos como sus centros educativos, etcétera, tienen una buena o muy buena imagen en toda Europa sin excepción, en algunos países especialmente buena, como es en Alemania, donde estamos pues viviendo un cierto idilio, donde se aprecia la rectificación, la mejora, el afrontar una crisis y salir de ella, se nos pone constantemente como ejemplo. Tiene una buena imagen también en toda la zona del Golfo, en la zona de los países Arabia, Emiratos, Qatar, etcétera. Tiene muy buena imagen en Estados Unidos, fortalecida de manera creciente cada vez que el rey va, y ahora he estado yo con él en un viaje reciente y he tenido ocasión de comprobarlo, sus magníficas actuaciones, tanto en el terreno político como en el terreno cultural, como en el terreno histórico, en Washington, en Miami, en San Agustín, etcétera. Tenemos en general buena imagen en toda América Latina, con alguna excepción, y tenemos una imagen débil, no mala, pero débil, escasa, en todo lo que es el continente que en estos momentos parece presentarse con más futuro, que es el continente asiático. En Asia somos poco conocidos, no tenemos mala imagen en ningún sitio, pero tenemos una carencia de imagen todavía en países muy importantes donde hemos llegado muy tarde y donde estamos empezando a llegar con cierta penosidad. Y tenemos buena imagen en el norte de África y bastante difuminada o casi inexistente en la mayor parte de los países del centro y sur de África, con excepción de Sudáfrica, donde el triunfo de la selección española pues supuso un aumento de la imagen de España muy importante. Al final, en resumen,
tenemos buena imagen en todo el mundo, menos en 3 países. Uno es Venezuela, por razones obvias. Otro es Argentina, donde se va mejorando un poco, pero seguimos teniendo notas por debajo de 5. Y el tercero es España. En España, los españoles, siempre autocríticos, siempre muy dados a fustigarnos de una manera permanente, somos muy poco justos con nuestro país. Cuando a Bismarck le preguntaron una vez a qué país admiraba más después del suyo, después de Prusia, se quedó pensando y dijo: a España. Y le preguntaron: ¿por qué a España? Dijo: porque los españoles llevan 400 años intentando destruir España y no lo han conseguido. Por eso admiro a España. Bueno, ahora podríamos añadir 100 y pico años más de 500 años de intentos de destrucción del país. Yo quiero terminar, por no extenderme más, diciendo que me quedo todavía unos minutos si alguien quisiera discrepar de lo que he dicho, si quisiera preguntar alguna cosa o simplemente comentar, y que les agradezco mucho su invitación a esta inauguración de esta sesión, que espero sea exitosa. Les invito a todos que vengan esta tarde, cuando termine el cóctel aquí, que terminarán hacia las 7:30, que se pasen por Colón, donde vamos a tener este acto de reafirmación del talento español a través de la presentación de un videomapping en los jardines llamados del descubrimiento, entre Serrano y Goya, en esa esquina. Y nada más, darles las gracias por el trabajo que hacen, decirles que sobre España se publican al año unas 600.000 noticias fuera de España, es decir, en el resto del mundo, unas 600.000 noticias, que de esas 600.000 noticias que se publican en los últimos años, el tema dominante era la economía, que afortunadamente cada vez se publican menos noticias sobre economía, y digo afortunadamente porque estaban muy relacionadas con los temas de la crisis, hoy están relacionadas con los temas de la recuperación, pero que hoy en día pues sigue interesando España. Y hoy mismo estaba viendo las agencias y las portadas de algunos periódicos que seguimos habitualmente, y el discurso del rey ayer ante el Parlamento Europeo, con un mensaje sumamente integrador de una España fuerte y unida en una Europa también fuerte y unida, pues ha sido recogido por todos los medios. En la medida que todos ustedes contribuyen a la difusión de las noticias sobre España, pues quiero darles a todos las gracias muy sinceramente. Muchas gracias.